La revolución cultural es un intento de Mao de afianzar su poder. Es bien feo decir lo que voy a decir. La China que existe hoy, esta China tan poderosa, como tú bien lo señalas, es producto de la revolución cultural. Pero es horrible porque la revolución cultural fue, dicho como es, el asesinato de 30 millones de personas. ¿Cómo? Con un montón de pretextos, pero Mao decidió que iba a aniquilar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con Mao al 100%. La revolución cultural fue eso, matar a todo aquel que no esté de acuerdo con Mao. O sea, Mao se puso igual que la Inquisición, como quien dice. Pero claro, derivado de eso se afianzó su poder y finalmente convirtió China en lo que es, ¿no? Pero como siempre, si te parece, pues hay que hablar un poquito de lo que pasó antes, pues para que nos ubiquemos, ¿no? Básicamente desde Mao. Para que nos ubiquemos bien, Mao tomó el poder en octubre de 1949 en China. También para que nos ubiquemos, China, pues recordemos, ¿no? China fue un imperio milenario que cayó en 1912. Cuando cae el imperio chino, estamos hablando de un imperio que tiene 3000 años de antigüedad en el momento de su caída. En 1912 es cuando abdica el último emperador, el emperador Puyi, y deja de existir el imperio chino. Y de 1912 a la Segunda Guerra Mundial, China era una república, la República Nacionalista China, pero era un desastre, era una serie de guerras civiles entre diferentes grupos que aspiraban al poder. Luego los chinos dejaron de pelearse entre ellos cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron invadidos por Japón, y los comunistas y los nacionalistas, que eran los que peleaban por el poder en China, pues decidieron dejar a un lado sus diferencias, porque, bueno, había una cosa más importante que hacer, que era derrotar a los japoneses, ¿no? Entonces, pues, durante la Segunda Guerra Mundial, los chinos estuvieron unidos porque tenían a su enemigo común, Japón. Pero bueno, en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los rusos movieron su ejército desde Europa hasta Corea para atacar a Japón junto con Estados Unidos. Y cuando los rusos hicieron eso, en el camino fueron dejando armados a los comunistas. Y es que resulta que en China se había formado el Partido Comunista Chino desde 1920. Mao estaba en el Partido Comunista de entonces, no era el líder, pero ahí estaba. Partido Comunista Chino que fue formado con patrocinio de Lenin en 1920, ¿no? Pero el Partido Comunista Chino justo estaba perseguido y sus miembros estaban escondidos en las montañas de Mongolia. Cuando las tropas rusas pasaron por ahí en el ferrocarril transiberiano para llegar a Corea en el 45, pues fueron dejando armados a los comunistas. Derivado de esto, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Mao, ahora sí encabezando al grupo comunista y armado por los rusos, pues volvió a luchar por el poder y pues vaya, estuvo luchando durante 4 años contra el general Chiang Kai-shek hasta que finalmente el 1 de octubre de 1949 Mao tomó el poder y proclamó la República Popular China, es decir, la China comunista, la China que tenemos hoy en día, ¿no? Y hasta ahí, bueno, Mao toma el poder. Y ahí empiezan los problemas, porque cuando Mao toma el poder, pues va a ser al estilo clásico que tenían los camaradas comunistas en aquella época. Ya ves que, bueno, en Cuba lo seguimos teniendo, pero ya es que pues, pasó en Cuba, pasó en China, pasó en la Unión Soviética, el tema de que los comunistas eran como reyes, ¿no? O sea, el poder era desde que lo tomaban hasta que se morían, o hasta que los mataban. Bueno, cuando te matan te mueres, así es que... Normalmente sí. Normalmente así pasa. Y entonces, pues bueno... Bueno, simplemente recordemos, ¿no? Pues Stalin en la Unión Soviética estuvo en el poder de 1924 hasta su muerte en el 53. Muchísimo. O sea, 30 años, ¿no? Y en general así se las gastaban los comunistas y pues Mao no fue la excepción. Otra cosa en la que Mao no fue la excepción comunista, ya ves que no solamente son dictadores, que están toda su vida ahí, sino que los comunistas traían mucho esta onda de... Finalmente los comunistas traen un discurso en contra del capitalismo, de los capitalistas y demás, ¿no? Y traen toda una revolución ideológica y el comunismo era prácticamente una religión. Es decir, había dogmas, doctrina, las sagradas escrituras marxistas y todo aquel que cuestionara el comunismo era considerado un enemigo ideológico y... Bueno, igual Stalin mató millones de rusos y Mao mató millones de chinos por estar en contra de las ideas comunistas, ¿no? Y otra cosa muy... Bueno, lo que hizo Mao, ya que tomó el poder en el 49, primero fue, bueno, represión total a través del ejército, reconquistar todo el territorio chino que se había perdido en el periodo caótico antes, particularmente Tíbet y la zona de Xinjiang, la parte más occidental de China. Y pues bueno, digamos que entre el 49 y el 53, o sea, los primeros 4 años del gobierno de Mao, pues son eso, terminar de consolidarse en el poder con el ejército. En el 53, que es el año en que muere Stalin, por cierto, con quien tenía buena relación Mao,
En el 53, Mao decide copiar el esquema de desarrollo soviético, que eran los llamados planes quinquenales. La idea, sabes, pues vamos a hacer planes por periodos de 5 años. Igual que en México. Igual que, bueno, en México lo copió Cárdenas, que aquí le pusieron plan sexenal porque pues, aquí teníamos sexenios, ¿no? Pero justo lo que hace aquí Cárdenas es una copia del modelo soviético. Solo que, bueno, es curioso, ¿no? Aquí, aunque tuvimos dictadura de partido, nunca se logró hacer un plan más allá de 6 años. ¿Qué es lo que sí lograron los soviéticos y los chinos? O sea, el objetivo soviético cuando dicen vamos a hacer planes quinquenales, es decir, a ver, ¿cuáles son las prioridades de aquí a 5 años? Y vamos a concentrarnos en eso. Y a los siguientes 5 años y así, ¿no? Y los planes en general eran para industrializar el país, industrializarlo a marchas forzadas, dotarlo de infraestructura, levantar la economía y empezar a proveer a la gente de servicios, de alimentación. Que lo logran hasta el 2000. Sí, bueno, sí, se tardan muchísimo. Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, los planes quinquenales empiezan desde 1920 y tantos, y va a ser hasta la década de los 60 cuando todos los soviéticos tienen casa, comida y sustento asegurado. En el caso de los chinos, en efecto, bueno, empiezan mucho más tarde, pero es lo mismo. Cuando empieza el plan quinquenal en 1953, el objetivo de Mao en el primer plan quinquenal es tomar China, que es un país bastante feudal y agrícola, y en 5 años transformarlo en una potencia industrial. No lo logra, evidentemente, pero todos los esfuerzos durante 5 años, del 53 al 58, son industrializar a marchas forzadas China. En el 54, Mao proclamó la Constitución china, una constitución que avalaba el régimen de partido único y dictadura que Mao ya tenía. El drama, justo el previo a la revolución cultural, viene en 1958. Cuando termina el primer plan quinquenal, los resultados no son muy favorables. Sí se logró industrializar un poco a China, pero particularmente Mao se había tratado de concentrar en la industria pesada, en el acero, en los altos hornos, y la verdad es que no lo había logrado, porque además, claro, lo que hizo Mao fue tomar a toda la población del campo y mandarlos a las ciudades, a la industria, ¿no? A encargarse de los altos hornos, lo cual generó unas hambrunas tremendas en China. Al señor se le olvidó que no te puedes alimentar de acero fundido. Entonces dijo, órale, todo el mundo deja el campo y se va a los altos hornos. De pronto China tiene una producción de acero formidable, pero pues no comían. Entonces, unas hambrunas terribles y como 3 millones de muertos por hambre. En el 58, entonces, Mao decide, bueno, anuncia el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal le va a poner un nombre muy ostentoso. Se va a llamar el Gran Salto Adelante. Porque lo que está diciendo Mao es, del 58 al 63... O sea, en estos 5 años vamos a dar un gran salto. En 5 años nos vamos a industrializar el equivalente a décadas y sin que haya hambre. Un poco lo que hace Mao en el 58 con el gran salto adelante es decir, ok, sí hicimos mal el primer plan porque nos concentramos tanto en la industria que olvidamos el campo y entonces nos morimos de hambre. Entonces el segundo plan quinquenal o el gran salto adelante, la idea es que todo el mundo tiene que trabajar el doble. Porque básicamente el tema de Mao es: nos tenemos que dedicar a la industria pesada porque de eso va a vivir China sin abandonar el campo. Y como entonces no podemos sacar a la gente del campo para llevarla a las ciudades, lo que decidió hacer Mao fue empezar a crear fundiciones y altos hornos en las aldeas agrícolas de China. Con lo cual la idea es, bueno, pues tú te dedicas todo el día a trabajar tu campo y ya que terminas tu jornada laboral de todo el día, pues regresas a tu pueblo, a tu casita y te pones a trabajar en la fundición para hacer acero. Y al que no 16 horas diarias. Más o menos. Ya te quedan 8 más para dormir, no está tan mal, ¿no? Y al que no le guste se muere, ¿no? Y al que le guste, pues igual se va a morir trabajando probablemente, pero ya sabes, este tema de no importa, camaradas, porque esto lo hacen por el pueblo y por China y por el futuro y por los demás. Entonces ustedes muéranse para que otros vivan, ¿no? Que en ese entonces la gente se lo creía, y sobre todo los comunistas convencidos decían, pues ni hablar, ¿no? Nos toca. Pero bueno, aquí hablamos de que obviamente el ejército chino tuvo que salir a los campos a obligar a la gente a estas dobles jornadas laborales, ¿no? Entonces ciertamente se evitó que la gente se muriera de hambre, porque sí, se mantuvo la agricultura, pero ¿qué tipo de acero puedes hacer con, entre comillas, altos hornos que tienes en el patio de una granja? Entonces China empezó a tener un acero de terrible calidad, un acero que literal se desbarataba porque ni siquiera estaba bien fundido, pero bueno, mantuvieron un poco su industria bélica. Y de ahí el mal nombre a todas estas herramientas y a la industria transformadora de China. Pues la idea que se mantiene hasta la fecha de que China hace puras cosas chafas, que hoy en día
No es cierto. No es cierto. O sea, siguen haciendo un montón de cosas chafas, pero entendamos, China hace cosas chafas para el mercado de lo chafa y hace cosas súper profesionales para los mercados profesionales. Finalmente hoy casi cualquier avión en el que tú vueles, las partes son chinas, ¿no? O sea, aunque lo ensamblen en otro país, bueno, ya también los ensamblan en China, ¿no? Pero bueno, entonces sí se mantuvo la industrialización china, pero claro, con una merma de la calidad tremenda, se mantuvo la agricultura, pero en este gran salto adelante hubo 10 millones de muertos. O sea, en 5 años hay 10 millones de muertos por el trabajo forzado y porque de todas maneras sigue habiendo hambrunas, sigue habiendo enfermedades y porque el ejército mata a todo aquel que no se deja. Y pues bueno, el fracaso de este segundo plan quinquenal o gran salto adelante es lo que nos lleva a la revolución cultural. Todavía viene lo peor, imagínate. O sea, ya llevamos 3 millones de muertos del primer plan quinquenal, ya llevamos 10 millones de muertos del segundo y todavía falta la gran matadera de chinos. En general, por ejemplo, recordemos esto, Mao tomó el poder en el 49 y en general lo que se sabe es que Mao gobernó hasta su muerte, hasta 1976. Sin embargo, la parte desconocida, y esa es la razón de la revolución cultural, es que Mao fue removido temporalmente del poder por sus camaradas del Partido Comunista en 1959. Y es precisamente por el fracaso de sus primeros 2 planes quinquenales, particularmente el gran salto adelante. Aquí aparece el otro gran líder de China, ¿no? El que fue el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, que es el verdadero creador de esta China poderosa, ¿no? Deng Xiaoping ya venía cuestionando bastante los métodos de Mao en una China donde simplemente eso, era delito de muerte. Cuestionar los métodos de Mao, porque el dogma fundamental de esa China era el culto a la personalidad de Mao, bajo el lema Mao nunca se equivoca. Y el tema es que Mao, que nunca se equivoca, llevaba más de 10 millones de muertos, hambrunas y una industria del acero terriblemente chafa. Y una situación social terrible, con una gran pobreza, sí, con un descontrol cultural. La única forma de contener a la población china era con un ejército de 10 millones de soldados y una opresión total, justo, ¿no? Y entonces, en 1959, Deng Xiaoping y otro líder del Partido Comunista, Liu Shaoqi, deciden quitar del poder a Mao. O sea, en realidad es como una conspiración dentro del Partido Comunista donde que están sometidos por Mao hasta dentro del partido y entonces quieren quitar a Mao, lo quitan. En 1959 Deng Xiaoping y Liu Shaoqi quitan a Mao Zedong de una manera muy política y muy amable. Se le dice, bueno, llevas 10 años en el poder y lo dejan así como el símbolo de la revolución y que sigue en contacto con los jóvenes y que siga siendo acá como el gran ideólogo, pero ya no gobiernes, es un poco la idea, ¿no? Entonces, Liu Shaoqi y Deng Xiaoping toman el poder, pero Mao, de momento muy calladito, acepta todo, se da cuenta que lo que hay ahí es una conspiración, no hace nada, acepta, se retira del poder. Pero lo que hace Mao entre 1959 y 1966 es planear su regreso al poder, precisamente. A lo que se dedicó durante ese tiempo fue particularmente a hablar con jóvenes, a adoctrinar a los jóvenes, o sea, a hablar discursos masivos, ¿no? Toda la educación china finalmente giraba en torno a venerar a Mao, entonces para Mao era muy fácil adoctrinar a los chavos, ¿no? Y todo este proceso de adoctrinamiento se da precisamente para comenzar lo que se llama la revolución cultural. En 1966, Mao anuncia esta revolución cultural, que básicamente lo que dice Mao, porque el nombre suena muy lindo, revolución cultural suena hasta que pudo haber sido algo bonito, porque lo que promueve Mao es hay que revolucionar la cultura china. Y su planteamiento es, China no avanza porque estamos demasiado atados al pasado milenario y ancestral y a los valores occidentales y al capitalismo y urge hacer una verdadera revolución en el pensamiento de los chinos. Por eso le llama revolución cultural. Pero hacer una revolución en el pensamiento de los chinos significa adoctrino al que se deje y mato al que no se deje adoctrinar. Así es como cambias el pensamiento, básicamente, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que es la revolución cultural es una campaña masiva de exterminio de intelectuales. Eso es la revolución cultural. Que eran los pensadores, como lo son en todo el mundo, y que hacen los cambios. Claro, los pensadores son peligrosos porque critican los sistemas, porque ¿no? Piensan. Y aquí, exacto, son peligrosos porque piensan. Y aquí son pensadores comunistas, del Partido Comunista, pero que sí señalan que Mao estaba equivocado. Y entonces decir que Mao estaba equivocado, según Mao, es ser traidor al comunismo. Entonces, aquí hay otra situación importante. La esposa de Mao... Era un complot lo que hacían. Sí, es lo que él dice, claro. La esposa de Mao es la que se encargaba de todo lo que tiene que ver con cultura. Algo que podría parecer muy inocente. Literal, se encarga de la promoción del arte y todo lo demás. Mao y su esposa son los que van a llevar a cabo esta revolución cultural, que es
sacar a ejércitos de jóvenes totalmente ya adoctrinados a que vayan por toda China a promover la doctrina de Mao y a promover que aquellos, la idea de que todos aquellos que quitaron a Mao del poder son traidores a la causa comunista. Y básicamente es un conflicto de poder entre Mao y los que lo quitaron del poder. Entonces, lo que van a decir es toda idea que no sea maoísta, es decir, toda idea que no sea una idea de Mao, tiene que quedar absolutamente fuera. Vamos a empezar a ver un gran culto a la personalidad de Mao, que se distingue básicamente porque todo buen camarada tiene que llevar un pin con la silueta de Mao. En todos los edificios oficiales de gobierno hay pancartas de 20, 30 metros de altura con la imagen de Mao. En todas las casas, en todas las escuelas, la imagen de Mao. En todas las escuelas y en todas las casas se reparte el libro rojo de Mao, que es, digamos, el compendio de su doctrina comunista, su Biblia comunista, y todo el mundo la tiene que memorizar. Pero particularmente se va a empezar a decir que Deng Xiaoping y Liu Shaoqi, los que lo quitaron del poder, son unos traidores. Y entonces imagínate que en toda China ves o la silueta de Mao a todo lo que da, o había pancartas enormes, igual de 20 metros de altura, con las imágenes, con la foto de Deng Xiaoping y de Liu Shaoqi, y arriba en grandote decía traidores, contrarrevolucionarios, incursionistas en el capitalismo. O sea, el tema de, a ver, todo el mundo odie a Deng Xiaoping y a Liu Shaoqi porque son traidores, y son traidores porque me removieron del poder, básicamente. Y Jiang Qing, la esposa de Mao, a cargo de todo el sistema cultural chino, lo que ella va a decidir es que hay que promover un arte, no habla de un arte chino, hay que promover un arte comunista. Promover un arte comunista significa en realidad vamos a sacar todo arte no comunista, todo el arte burgués queda afuera. ¿Qué es arte burgués? La pintura, la escultura, la arquitectura, la música, una pintura de gente tomando el fresco en el río, gente en el campo, todo eso es de burgueses. ¿Qué hay que hacer? Que el arte... Sufrir, o sea, que el arte refleje el comunismo, que todo el arte, la música, la ópera, el teatro, la pintura, la escultura, la arquitectura, que todo refleje una edad industrial, que todo refleje la industria, lo pesado, que todo refleje el comunismo, y todo aquel que no esté de acuerdo con eso debe morir. Y con eso Mao recuperó el poder en 1966, mató a 30 millones de chinos, entre pensadores, intelectuales, artistas y gente que no estaba de acuerdo con él, pero se mantuvo en el poder 10 años más hasta 1976, cuando murió.